Ok, ya estamos ahí. Juan, ¿me escuchás, Juan? Sí, profesor. ¿Me escuchás, Juan? Sí, ¿Ah? sí, lo escucho. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. Sí. Es que me había salido un rato porque, hermano, me había salido un rato, pero ya vamos a comenzar. Entonces, en este caso, estaba hablando que los carbohidratos son compuestos a estar formados por el átomo de carbono, hidrógeno y el oxígeno. Pero siempre el átomo de hidrógeno duplica los otros dos. Por lo tanto, esta va a ser la fórmula general de un carbohidrato. Tenemos que la cantidad de hidrógeno duplique el otro elemento, el oxígeno, y por lo tanto, si yo tengo un carbohidrato que tenga 3 carbonos, va a tener ¿cuánto hidrógeno? 6 y 3 oxígenos. Los carbohidratos se clasifican, yo eso puse en la video de lectura, se clasifican en 3 grandes grupos, que son los, vamos a ver aquí, los monosacáridos, los disacáridos, también les llamo oligosacáridos, y los polisacáridos. Correcto. Entonces, dentro de los compuestos que son los monosacáridos, tenemos que, ahí tenemos 3 importantes. La fructosa, la ribosa y el más importante de todos, que es la glucosa. La glucosa. Y siendo los disacáridos más importantes, 3 también. A ver, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la maltosa, que es el azúcar de cereales, y la lactosa, que es el azúcar de leche. Y acá en los polisacáridos vamos a tener 3 también. El almidón, el glucógeno, que es el azúcar de reserva de los animales, el almidón es azúcar de reserva de las plantas, y la celulosa. En este cuadro miramos lo que son los carbohidratos más importantes. Hay varios, pero estos son los más importantes. Muy bien. Ahora bien, estos carbohidratos, como ya sabemos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero su estructura es diferente a la monosacáridos de los disacáridos. Vamos a ver cómo ellos se unen. Vamos a ver. Pero antes debemos saber que estos son compuestos polifuncionales. ¿Qué significa polifuncionales? Que su estructura dentro de un carbohidrato vamos a encontrar que siempre va a estar el grupo funcional hidroxilo, que es el grupo de los alcoholes, que se va a unir al grupo de la acetona, de los aldehídos primero, aldehído, o al grupo de las cetonas. ¿Qué significa esto? Que un carbohidrato es un compuesto funcional. En su estructura siempre va a estar el grupo hidroxilo, siempre, que se puede unir o con un aldehído o con una acetona. No va a estar nunca los 3, siempre va a ser 2. El que es infaltable, el grupo de los alcoholes. Y esta a su vez se puede unir a un aldehído o a una acetona para formar los carbohidratos. Por lo tanto, los carbohidratos dentro de su estructura tienen el grupo alcohol con el grupo aldehído o el grupo cetona. Por ejemplo, la glucosa la fórmula molecular es C6, por lo tanto los hidrógenos duplica 12 y oxígeno 6. Esa es la fórmula molecular de la glucosa.
La fórmula estructural se representa así, de manera vertical. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner aquí el otro. 6 carbonos. 6 carbonos. Entonces, ¿qué va a pasar? En el primer carbono va a estar conectado el grupo de las cetonas. Miren, esa es la acetona. Esa sería la cadena carbonada. Y después vamos a tener los grupos hidroxilos. Miren, los grupos hidroxilos. Varios grupos hidroxilos. 1, 2, 3, 4, 5. Y los demás vamos a rellenar el carbono para que sea la valencia igual a 4. Aquí va un hidrógeno, aquí va otro, aquí va otro, aquí otro, y aquí va un 2. Entonces, ustedes se fijan, ahí están los 6 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 oxígenos y los 12 hidrógenos. Esa es la fórmula estructural de la glucosa. Pero la fórmula que más se trabaja, la más conocida, es la fórmula cíclica. Porque este enlace inestable se rompe y va a haber una unión entre el carbono quinto y el carbono primero. Se rompe ese enlace. Se va a ver un puente oxígeno. Este oxígeno emigra aquí con tal que la fórmula de la glucosa, la fórmula cíclica va a ser así. Miren, esto que está aquí en los extremos son carbonos. Este es el carbono primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y fíjense bien, miremos el carbono primero. En el carbono primero, él se va a unir con el carbono quinto mediante un puente de oxígeno. Va a haber un oxígeno aquí. Este oxígeno emigra. Entonces, después se va a unir con el carbono 2. Que hay en el carbono 2. Tengo el grupo OH y el hidrógeno. Este. El 3, el hidrógeno y el OH. El 4, el OH y el hidrógeno. El quinto, este que está acá, fíjense bien, tiene H para acá. Después tiene el grupo OH que se transformó y después se une con el carbono 6. Este es el carbono 6. Y en el carbono primero va a quedar el hidrógeno y el OH. De tal forma que esto que está aquí es la fórmula cíclica de la glucosa. Entonces, ambas fórmulas tienen C6, H12 o 6. Esta es la fórmula que debemos manejar, la fórmula cíclica de la glucosa, que es el carbohidrato más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el único que se puede asimilar y pasa al torrente sanguíneo. Por de ahí su gran importancia, ¿verdad? Bien. Ok. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? No. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, maestro. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, fíjense bien. Los monosacáridos, vamos a ver. Un monosacárido tiene fórmula molecular C6H12O6, ¿verdad? Los disacáridos tienen fórmula C12H22O11. No es el doble, porque si tú sumas aquí, sumas esto, duplicas esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser C12, H24 o 12. Pero en realidad, esta es la fórmula de los disacáridos. Y sacamos la diferencia, C12, H22 o 11. Si usted se fija, aquí 12 menos 12 da igual, ¿verdad? Pero aquí 24 menos 22 da 2 hidrógenos y 12 menos 11, un oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? La molécula de agua. Dice en otras palabras que
los disacáridos van a ser la unión de dos monosacáridos, pero con la eliminación de una molécula de agua. Se pierde una molécula de agua, por lo tanto, en la forma molecular va a haber menos hidrógeno y menos oxígeno. Bien, ¿cómo se van a unir ellos? Fíjense bien, ellos se van a unir mediante un enlace especial que se llama enlace glicosídico. Ese enlace une los carbohidratos para formar un disacárido. Vamos a ver a continuación cómo se da eso. Miren, yo voy a representar la fórmula de esta es la glucosa. Esta es la glucosa. Correcto. Se va a unir con un compuesto que es la fructosa. También va a tener 6 carbonos. Nada más que la fórmula cíclica es diferente. Miren cómo es la fórmula cíclica. Ok. Esta es la fórmula cíclica de la glucosa, de la fructosa. Correcto. Entonces vamos a ver. ¿Dónde están los carbonos? En los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la glucosa y esta es la fructosa. Se van a unir. Aquí está el más, se van a unir. ¿Cómo se van a unir? Van a eliminar una molécula de agua. ¿Y cómo se da la eliminación de esa molécula de agua? ¿Cómo se da la eliminación? ¿Cómo se da la eliminación de esa molécula de agua? Mire. Vamos a ver aquí. Aquí tengo el grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo se va para formar agua. Mire el grupo H. El grupo H para formar agua le hace falta solamente un átomo de hidrógeno. Entonces va a unir este hidrógeno que está aquí. También se va. Forma agua, sale. Apenas quedó este oxígeno. ¿Y cómo se va a representar eso? ¿Cómo vamos a representar? Fíjense bien. Yo represento la primera molécula, que es la glucosa. Esta que está aquí, fíjense bien. Tenemos CH2, OH, y tenemos H. No la puse aquí, ¿verdad? H. Correcto. Aquí H, OH, OH, H, hidrógeno, grupo H. Muy bien. Aquí teníamos oxígeno, teníamos el grupo hidroxilo, pero quedó sobre ese oxígeno. Va a migrar aquí y va a unir. Entonces, con tal que va a quedar este oxígeno, que se va a unir, y este oxígeno está unido a todo lo demás que sigue. Fíjense bien. Correcto. Y entonces, aquí vamos a tener la molécula de fructosa, con todos sus átomos lo representamos. De tal forma que surge un nuevo enlace que une las dos moléculas. Este enlace que está aquí se llama enlace glicosídico. Une un monosacárido con el otro. Y este compuesto todo que está aquí era la glucosa y la fructosa. Ahora se unió. Ahora se llama sacarosa. Sacarosa. Es la unión de la glucosa con la fructosa. Por eso es disacárido. Si usted cuenta, aquí usted va a tener 12 carbonos. Los 6 de aquí más los 6 de aquí. Hidrógenos son 22. Se unieron, se perdieron 2. Y oxígenos 11. Esta es la fórmula general de la sacarosa o azúcar de mesa, también llamado azúcar de mesa. Bien, ok.
Ahora, vamos a ver cuáles son los principales disacáridos. Ya ustedes saben, acabo de decir, son 3. Ellos se unen mediante enlace glicosídico y forman los disacáridos. El más importante, sacarosa, va a estar formado por una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Lo acabamos de ver. Otro disacárido es la lactosa o azúcar de leche, que tiene glucosa más galactosa. Galactosa. Y el último, la maltosa. ¿Qué tiene la maltosa? Tiene glucosa y glucosa, 2 moléculas de glucosa. Por eso es que es un constituyente de mucho poder. Pero fijémonos, ¿qué hay en todos? En todos tenemos la molécula de glucosa. ¿Por qué? Porque es el carbohidrato más importante. Es el único carbohidrato que podemos asimilar los humanos, que pasa directo al torrente sanguíneo, la glucosa. Y para dar energía, porque es una de las funciones, recordemos los carbohidratos, tiene varias funciones, pero la más importante es que nos da energía. Y recordemos que esa energía, yo la había dicho en la video lectura, por cada gramo de carbohidrato que usted metaboliza, usted va a tener 4 kilocalorías. 4 kilocalorías. Pero los carbohidratos, nosotros tenemos que descomponer todo a glucosa. Solo asimilamos glucosa. Solo quiero ver cuánto estamos. ¿Cuántas personas hay conectadas? Ah, bueno. Ok. Ahí está Anderson, entonces venir a conectarse, Darling, entonces Chavarría, Aura, Julie y Anderson. Ok. Entonces continuamos. ¿Me están escuchando bien, verdad? Me responderé en la pizarra. Anderson, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Estás dormido? Buenos días. No, es que ando en la calle. Ah, bueno. Ok. Sí, sí. Entonces, ahora vamos a ver la parte que tiene que ver con, ya esta parte un poco con bioquímica, vamos a profundizar, si Dios quiere, en otro cuatrimestre, pero vamos a ver cómo se metaboliza un carbohidrato. Vamos a hacer un esquema con el metabolismo de los carbohidratos. Vamos a recordar. Cuando tú comes, por ejemplo, papa. Ah, bueno, recordemos que los carbohidratos son alimentos de origen vegetal, todo. Ahí yo les puse pues les voy a poner una serie de ejercicios. Me aparecen unas preguntas, verdadero o falso. Y les preguntan, ¿los carbohidratos tienen origen animal? No, esto es falso. Los carbohidratos todos son de origen vegetal, producto de la reacción de fotosíntesis. Cuando usted, por ejemplo, come tortilla, la tortilla viene del maíz. El maíz es un carbohidrato que viene pues, de una planta, igual los frijoles, los cereales. Entonces, cuando usted, por ejemplo, come maíz, lo que está comiendo ahí es almidón. Fíjense bien, almidón. Pero nosotros no asimilamos el almidón. Los alimentos entran por la boca y ahí debe haber la digestión salival. La saliva actúa sobre el almidón y lo desglosa en una sustancia más pequeña que es la sacarosa. Este almidón, ¿qué cosa es? Es un polisacárido y la sacarosa es un disacárido, ¿verdad? Entonces, de la boca, ¿dónde pasan los alimentos? Al estómago. Y ahí se va a dar la digestión gástrica. La digestión gástrica. Please. Vale, por favor. Entonces, en este caso se da la digestión gástrica. Muy bien. Ahora, la sacarosa se transforma en, después que pasa el estómago, se transforma en un monosacárido que es la glucosa, que es la que asimilamos, ¿verdad? Y del estómago, ¿dónde pasan los alimentos? Al intestino. Y ahí se va a dar la absorción de la glucosa. Al intestino se da la digestión
intestinal con las enzimas todas que están ahí. Vamos a ver más adelante las enzimas bioquímicas. Y la glucosa es absorbida. Mire, se da la absorción de la glucosa. Solamente podemos absorber glucosa. Usted puede comer cualquier carbohidrato, cualquier, pero el que vas a absorber en el intestino es la glucosa. Y se absorbe para ir a parar ¿a dónde? Para ir a parar al torrente sanguíneo, a la sangre. Y de ahí, ¿dónde va a parar la sangre? La distribuye ¿a dónde? A todas las células. A toditas las células. ¿Para qué van a parar las células? Pues para dar energía. Para dar energía. Pero ojo, aquí hay una barrera que no permite que toda la glucosa pase a la sangre. Esa barrera es la famosa insulina, que es una hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, la insulina va a regular cuánto azúcar pasa al torrente sanguíneo, porque si pasa todo nos puede provocar la famosa diabetes. Vamos a ver eso en bioquímica. Entonces, no toda glucosa va a parar a la sangre, es decir, a la célula. La insulina regula. ¿Por qué? Porque la que no pasa a la célula, ¿dónde va a quedar? Va a ir al hígado, va a ser guardado como reserva, pero ya no se va a llamar glucosa, sino que la glucosa guardada en el hígado se llama, vamos a bajar la pantalla un poco, se llama, ¿cómo? Se llama glucógeno. Glucógeno. El glucógeno es el carbohidrato que nosotros guardamos en el hígado como reserva de energía, ¿verdad? Un resplandor feo en la pizarra. Pero se mira bien, ¿verdad? Se mira. Mira bien la pizarra. Sí, se mira. Ah, bueno. Entonces, ese es el esquema de cómo se metabolizan los carbohidratos. Y aquí es importante mencionar que solo la glucosa podemos asimilar. Estoy hablando de los humanos, por ejemplo, los mamíferos, la vaca, por ejemplo, la vaca asimila la celulosa que está en los vegetales, nosotros no. Entonces, cuando usted come, se da este proceso metabólico, que la idea es que al final de todo se reduce a un monosacárido que es la glucosa. Recordemos que estos tienen miles y miles de átomos de carbono, los almidones, son sustancias gigantescas. La sacarosa es un disacárido, tiene apenas ¿cuánto carbono? 12. Y la glucosa tiene ¿cuánto carbono? 6. Y así va disminuyendo la molécula hasta llegar a moléculas más pequeñas aquí en la célula. Pero esta parte es la parte bioquímica. Bueno, dicho eso del metabolismo, vamos a hablar un poco de las propiedades físicas de los carbohidratos. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Pues son aquellas que podemos ver a simple vista, ¿verdad? Por ejemplo, color, olor, cada agregación. Entonces, para comenzar, dentro de las propiedades físicas de los carbohidratos, lo primero que ustedes deben saber es que los carbohidratos, los sencillos, ¿verdad? Los carbohidratos más sencillos son dulces. La glucosa es dulce, la sacarosa, la fructosa son dulces, ¿verdad? Pero ya el almidón no. El almidón es un carbohidrato complejo de miles de carbono. El almidón es el dulce. Pero sí, lo más sencillo son dulces. La glucosa, la sacarosa, etcétera, etcétera. Eso caracteriza a los carbohidratos. Tienen sabor dulce. Otra característica que ellos tienen, que siempre los sencillos, ¿verdad? Son solubles en agua. Es decir, el azúcar, ustedes saben, se puede disolver en agua, pero el almidón no, porque es complejo. Para que tú disuelvas el almidón en el agua, tienes que hervir el agua, porque si tú echas el almidón en el agua, se forman grumos, mientras que el azúcar no. Tú echas azúcar en el agua, se disuelve la glucosa, la fructosa, etc. Muy bien. Esa es una de las propiedades físicas. La otra, muchachos, recordemos que habíamos dicho que ellos tienen muchos grupos hidroxilo. Vienen de los alcoholes. Entonces, mejor dicho, los alcoholes vienen de los carbohidratos. Por ejemplo, la caña de azúcar. La caña viene del azúcar. Entonces, como tienen o vienen los alcoholes, los carbohidratos, ellos tienen propiedades
similares a los alcoholes. Similares a los alcoholes. ¿Cómo cuáles? Como ser solubles en compuestos polares. Es decir, reaccionan de manera similar a los alcoholes. Y esta es la propiedad que tiene. ¿Qué puede reaccionar de manera similar a los alcoholes? Que presentan, pues, unas propiedades que son típicas de los alcoholes. Pero como los alcoholes se obtienen de ellos, entonces es de ahí que tienen propiedades muy parecidas. Bueno, este en resumen las propiedades, las principales propiedades físicas de los carbohidratos, ¿verdad? Bien, ahí vamos. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿Está claro? sí. Entonces, yo les voy a subir a continuación, ya tengo listo, porque ya subí para los muchachos matutinos, una guía de preguntas. Eso vale 15 puntos. La clase pasada no subí nada de preguntas, porque tenía que terminar primero esta videoconferencia. Entonces, después de esa videoconferencia voy a subir los ejercicios que corresponden a la semana pasada y esta semana, para que ustedes lo suban. Yo no estoy poniendo fecha de caducidad, es decir, el trabajo está abierto, pero la idea es que de aquí al segundo parcial, perdón, usted tenga esos trabajos. Porque en el parcial pasado algunos no lo mandaron y pues salieron un poquito mal. ¿Por qué? Porque no mandaron los trabajos. Es necesario que manden esos trabajos. Entonces, a medida que lo mando, yo voy revisando para el acumulado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros? Bueno. Bueno, otra cosa que les quiero decir, es importante que lean las videolecturas. Ahorita hay dos videolecturas de los carbohidratos. Esa videolectura complementa a la videoconferencia. Ahí ustedes van a ver que se habla de las propiedades de los carbohidratos, las propiedades físicas, las propiedades químicas de los carbohidratos y sus características. Es decir, reforzamos todo lo que miramos en la videoconferencia, en la videolectura, ¿verdad? Y también algunas veces les subo algunas presentaciones en PowerPoint para que ustedes puedan entender la clase. Bueno, la próxima sesión vamos a tratar de hacerla otro día, ¿verdad? El domingo, para que así los muchachos de domingo también se puedan conectar. Ok. Y entonces, ahora, antes de terminar, quiero ver quiénes están, voy a pasar la asistencia. Y se puede poner la camarita, que no lo mire. Ahí está la Darle, tu cámara. Ahí está el bombero. Ando en la venta. Póngala pues. Ya voy. Ahí está Juan Chavarría. Zuli, ahí está, muy bien. Aura. Ok. Y ahí donde que está Anderson. Bueno. Pero cuando está en la calle se escucha bien. Sí. La única que está formalita es la Zuli ahí sentadita y la Aura. Los demás, ¿quién sabe? Sí. Y la Darle nunca puse esa cámara. Bueno. Ok, chicos, entonces ese es todo lo que teníamos programado para el día de hoy. Y no dejen de mandar las actividades. Cualquier duda, cualquier inquietud, me consultan por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Está bien, Bueno. profe. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí llegamos. ¿Oyeron? Bueno, gracias por su atención y nos seguimos viendo, pues. ¿Se cuidan? Bye. Bueno, gracias. Vale.